Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rodríguez Guillén y les voy a presentar el entrelazamiento espectral más allá del amor que tuviste con tu ex. Entonces, bien, ¿qué es el entrelazamiento? Seguramente han escuchado la palabra entrelazamiento y lo primero que se les venga a la mente sea esta ecuación o algo así, o ya en el peor de los casos, pues algo así, ¿no? Pero el entrelazamiento no tiene nada que ver con la ecuación de Dirac ni con escribir cosas bonitas. Entonces, ¿qué es el entrelazamiento? Es una propiedad de un sistema el cual no puede ser expresado como el producto de dos o más estados, y esta propiedad se adquiere cuando dos sistemas interactúan por una cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo genero entrelazamiento o qué? Como si de una receta se tratara. Pues bueno, el paso 1 sería elegir qué entrelazar, y aquí tenemos estas opciones, y el último caso pues es bastante complicado, entonces pues no lo vamos a hacer. Nosotros elegimos esta de aquí, que son los fotones, pues son partículas de luz y de una manera más precisa podríamos decir que es la excitación de un modo normal del campo electromagnético. Como paso 2, pues vamos a elegir qué propiedad entrelazar y tenemos pues los modos electromagnéticos que hacen alusión a la forma en la que se propaga la luz, por así decirlo, el espectro electromagnético, que son las diferentes frecuencias o longitudes de onda de la luz, y por último la polarización de la luz. Para nuestro caso, pues vamos a elegir el espectro electromagnético. ¿Y ahora qué? Pues para entender el entrelazamiento espectral es necesario estudiar dos ramas de la óptica. La primera, que es la óptica no lineal, en la cual se estudian las propiedades en medios no lineales, es decir, medios donde la densidad de polarización tiene una respuesta de orden no lineal. Matemáticamente, pues sería esta expresión. Aquí P representa la polarización, epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica y chi es la susceptibilidad eléctrica. Entonces podemos ver que el orden de la polarización viene dada por la susceptibilidad eléctrica. Y la otra rama es la óptica cuántica, que estudia las propiedades de la luz a nivel fundamental, es decir, los fotones y su interacción con la materia. De esta rama solamente vamos a necesitar el operador de aniquilación, que es este de aquí, y el operador de creación, que es este de aquí. ¿Qué pasa? Que si tenemos un sistema con n fotones, pues el operador de aniquilación aplicado a nuestro sistema genera un sistema de n menos 1 fotones, y para el operador de creación pues pasa lo contrario, genera fotones, tendríamos n más 1 fotones. Bien, lo básico que hay que saber. Lo primero que hay que saber es que la aceleración de una partícula cargada produce ondas electromagnéticas. Y lo segundo es que podemos dividir los materiales para fines prácticos en dos partes. Los conductores, que son aquellos que tienen electrones libres, libres entre comillas, y los dieléctricos, que son aislantes. Y como comentario hay que tener en cuenta que todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. Bueno, ¿y los dieléctricos qué? Pues los dieléctricos tienen la propiedad de formar dipolos eléctricos, y estos dipolos eléctricos son dos cargas de signos opuestos y de igual magnitud. Podemos ver que aquí esta bolita roja representa la carga positiva y esta bolita azul la carga negativa. Por ejemplo, el vidrio contiene dióxido de silicio, el cual es un material dieléctrico, y aquí pues dibujé una molécula de dióxido de silicio, según yo, donde pues, el silicio se representaría la parte positiva y el oxígeno la parte negativa. Entonces, ¿qué sucede? Que al aplicar un campo eléctrico, pues la molécula queda polarizada y podemos ver que se generan momentos dipolares. Es decir, tenemos esta estructura de acá arriba, tenemos negativo, positivo y negativo. Entonces, eso es lo importante. Entonces, podemos definir la polarización P como la suma de todos los momentos dipolares dieléctricos, que es decir, esta expresión matemática de aquí. Y en la óptica lineal, la polarización es proporcional al campo eléctrico incidente, es decir, es de esta forma. Sin embargo, gracias a la invención del láser, el campo eléctrico incidente tiene mayor intensidad, pudiendo alcanzar intensidades de 100 kilovolts sobre metro, haciendo que la polarización sea de mayor orden. Entonces, ¿qué sucede de manera microscópica? Pues al incidir un campo eléctrico a un electrón, el electrón va a comenzar a oscilar. Esta oscilación va a perturbar, como ya mencionamos antes,
Esta aceleración va a generar un campo electromagnético que va a perturbar a la onda incidente y esta onda incidente perturba al campo electromagnético generado por el electrón. Así pues, este movimiento podemos aproximarlo como un oscilador armónico, como todo en la física, y esto nos va a dar dos tipos de medios. Los medios centrosimétricos, que son aquellos en los cuales hay inversión de simetría y se cumple esta propiedad. La susceptibilidad eléctrica para cualquier valor de n par pues es igual a cero y tendremos que la polarización es de esta forma. Y los medios no centrosimétricos, cuya polarización pues es normal. Entonces, para entender esto mejor, vamos a hacer un poco de álgebra. Suponemos que tenemos un campo incidente de la siguiente forma. Aquí E representa la amplitud y la parte de la exponencial a la I omega t representa lo que sería la onda, omega es la frecuencia y t es el tiempo. Si la hacemos incidir en un material no lineal de segundo orden, como sería este de aquí, vamos a tener esta expresión de aquí. Y lo que podemos observar es que se ha generado una nueva onda con el doble de frecuencia, que es esta de aquí, y un fenómeno conocido como rectificación óptica. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante es que nosotros incidimos una onda con cierta frecuencia y al final del medio no lineal obtenemos una onda con el doble de frecuencia. Y eso es bastante interesante. Por lo cual, cuando uno estudia la óptica no lineal, aprende que estas interacciones no lineales dan lugar a diferentes fenómenos y para fines prácticos los separamos en dos clases, fenómenos de segundo orden y fenómenos de tercer orden. Algunos de los fenómenos más conocidos de segundo orden es la generación de segundo armónico, que prácticamente es este que les acabo de demostrar en el ejemplo. Tenemos dos fotones incidentes con frecuencia omega p y son aniquilados para crear un fotón con el doble de frecuencia, que es este omega g. Está la conversión descendente paramétrica espontánea, en la cual ahora un fotón es aniquilado y se crean dos fotones hijos, les llaman que es fotón señal y fotón acompañante, con menor frecuencia. Y para el caso de los fenómenos de tercer orden, pues tenemos la mezcla de cuatro ondas espontánea. Eh, Nosotros vamos a enfocarnos en porque es el fenómeno que nosotros utilizamos. Y hay que recalcar que para la mezcla de cuatro ondas espontánea tenemos un caso particular que se conoce como caso degenerado y se cumple para cuando omega p1 y omega p2 tienen la misma frecuencia, pues generan otros dos fotones hijos. Entonces, pues ya está, solo hay que sustituir el campo eléctrico total, como lo hicimos la vez pasada, y pues observar qué fenómenos hay en la polarización. Entonces, bien, supongamos que tenemos este campo eléctrico que tiene cuatro ondas. La onda 1 con su complejo conjugado, la 2 con su complejo conjugado, la 3 y la 4 con sus complejos conjugados, en una polarización de un medio centrosimétrico. Bueno, pues si sustituyen esto, yo no lo voy a hacer, pero pues, si ustedes lo quieren hacer, pues lo pueden hacer. Y para complicar un poco más las cosas, el campo eléctrico se puede escribir de esta manera. Entonces podemos ver que este campo eléctrico tiene una polarización en el eje X y tiene este factor nuevo que es esta beta. La beta se conoce como constante de propagación y esta beta nos da información de la conservación de momento. En la polarización no lineal también la podemos dividir en cuatro partes y pues de todos los términos que vamos a obtener a nosotros solo nos interesan estos. Los términos de acá arriba y estos términos de aquí abajo. De los términos de aquí abajo vamos a hacer especial énfasis a la fase. La fase de estos términos podemos ver que hay cuatro ondas involucradas. Por ejemplo, para la parte de teta menos, tenemos omega 1 más omega 2 menos omega 3 y omega 4. Esto nos dice que hay dos ondas involucradas que se aniquilan y hay dos ondas omega 3 y omega 4 que se generan. De igual manera, para beta 1 y beta 2, pues sucede lo mismo, diciéndonos, o bueno, pudiendo obtener que hay conservación de momento, ¿no? Entonces, estos términos de acá arriba generan unos fenómenos conocidos como self-phase modulation y cross-phase modulation, que es la automodulación de fase y la modulación de fase cruzada. Y como bien les dije, estos términos
hacen alusión a la conservación de momento y a la conservación de energía. A este término que está aquí se le conoce como desempatamiento de fase. Y bueno, el desempatamiento de fase se conoce como empatamiento de fase cuando la suma de estos términos pues, es igual a cero, por lo cual podemos comprender que hay conservación de momento. eh, y pues bueno, para toda esta complejidad, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, pues aquí es donde entran las ecuaciones de Maxwell, y con las ecuaciones de Maxwell podemos generar lo que son las ecuaciones de onda, y prácticamente aquí sustituimos el campo eléctrico total y la polarización no lineal, que era la que obtuvimos antes, llegando a esta serie de ecuaciones diferenciales acopladas, que pues, son bastante complicadas de resolver, así que no lo voy a resolver aquí. Y pues eso sería todo lo básico que hay que entender de la óptica no lineal. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las fibras ópticas, ya que es el medio no lineal que yo utilizo. Entonces, las fibras ópticas constan de un núcleo y un revestimiento. La parte negra pues, es el recubrimiento y solo sirve para protección. Y para entender cómo funciona una fibra óptica tenemos que entender qué es el índice de refracción. Se me olvidó decirles que el núcleo normalmente está hecho de sílice, que es dióxido de silicio. Y el índice de refracción, pues la luz tiene la propiedad de cambiar de velocidad dependiendo del medio en el que se propague. Y a este cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en ese medio se conoce como índice de refracción. Podemos ver en esta imagen de aquí que tenemos dos medios, uno con índice de refracción N1 y otro con N2. Y cuando la luz cambia de medio se produce como un doblamiento, vamos a llamarlo así. El ángulo de incidencia cambia. Este fenómeno es el responsable de cuando ponen un popote en un vaso de cristal, pues se vea como que el popote está roto a la mitad, ¿no? Que está chueco. Entonces, pues, ¿cómo funcionan las fibras ópticas? Funcionan con un fenómeno conocido como reflexión total interna. Y este fenómeno, cuando la luz trata de pasar a otro medio con índice de refracción menor, pues la luz se refleja completamente en ese medio, haciendo que sea imposible que la luz se pueda propagar a ese nuevo medio. Y se produce a partir de un ángulo crítico en el cual pues ya después de ese ángulo crítico se conoce como reflexión total interna, y como vemos aquí en esta imagen, pues la luz rebota en ese medio y no puede escapar. Bueno, pues eso sucede aquí en el núcleo, se incide luz y la luz va rebotando en el núcleo y el revestimiento es el encargado de confinar la luz, haciendo que se refleje a lo largo del núcleo. Tiempo después se crearon las fibras de cristal fotónico, que también son de sílice, pero la diferencia es que estas fibras son de una microestructura en la parte de adentro. Esta microestructura hace el papel de revestimiento y las existen de dos tipos: las fibras de cristal fotónico de núcleo sólido, que son las de alto índice, y las fibras de cristal fotónico de banda fotónica, que tienen el núcleo hueco. Las fibras de alto índice funcionan con reflexión total interna y las de banda fotónica funcionan con un fenómeno conocido como photoning band gap, que pues tampoco se los voy a explicar porque no va al lugar en esta plática. Y pues las fibras son medios intrasimétricos, por lo tanto su polarización es de esta forma. Entonces, bien, regresando a lo de la mezcla de cuatro ondas, pues bueno, ¿qué pasa en la mezcla de cuatro ondas? Tenemos dos fotones incidentes que inciden en un medio no lineal de tercer orden, como es la fibra de cristal fotónico, y generamos dos fotones, uno que se conoce como fotón acompañante y otro que se conoce como fotón señal. En este proceso pasa la conservación de energía y la conservación de momento. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, pues pueden intuir que cuando hay aniquilación de partículas, pues los encargados son los operadores de aniquilación, y de igual manera cuando creamos partículas, pues el encargado es el operador de creación. Entonces, ya que sabemos esto, pues podemos estudiar lo que es el empatamiento de fase. Y aquí está una gráfica, esto es lo que sucede cuando se cumple el empatamiento de fase. Y para poder entender esta gráfica, pues en el eje horizontal tenemos la longitud de onda de bombeo, y en el eje vertical, pues tenemos las longitudes de onda del fotón señal y del acompañante, que son los que se generan. Y a modo de ejemplo, si nosotros bombeáramos con fotones de 1000
nanómetros o 1 micrómetro, como está aquí, pues generaríamos dos fotones, uno a aproximadamente 800 nanómetros o 0.8 micrómetros y otro a 1300 nanómetros o 1.3 micrómetros. De igual manera, en la práctica, pues existe el empatamiento de fase efectivo, en el cual viene acompañado por un parámetro no lineal gamma y depende de la potencia. Podemos ver que conforme mayor potencia incidimos, pues el empatamiento de fase se separa en dos lóbulos que se van haciendo más chiquitos, ¿no? Pero en la práctica, pues todo mundo desprecia este término porque pues es muy chiquito. Entonces, para entender el entrelazamiento debe existir una interacción y si hay una interacción, pues existe un hamiltoniano. Sin entrar mucho en detalle, para pues, las personas que no saben qué es el hamiltoniano, simplemente vamos a decir que el hamiltoniano de una manera práctica es la energía del sistema. Sin embargo, nosotros tenemos un problema, que nosotros estamos tratando partículas fundamentales, que son fotones, y estos se describen mediante la mecánica cuántica. Por lo tanto, la descripción del sistema tiene que ser a nivel cuántico y pues tenemos que tener un hamiltoniano cuántico. El hamiltoniano cuántico solamente representa lo observable de la energía. Y para la energía clásica de una onda electromagnética, pues viene dada por esta expresión, que es el hamiltoniano clásico. Pero pues para el hamiltoniano cuántico, pues nada más le ponemos un gorrito y, y ya está cuantizado. Pero así no se cuantiza, pero para fines prácticos así lo vamos a dejar. Entonces, pues aquí tenemos nuestro hamiltoniano. Y la parte complicada de, pues para entender todo esto es desarrollar el hamiltoniano de interacción. Entonces, ¿qué tenemos? Pues nosotros tenemos un campo electromagnético incidente que consta de cuatro ondas. La uno y la 2 son las incidentes y la I y la S pues es la señal y el acompañante. Podemos ver que son igual de la forma que la vez pasada. Eh, las ondas incidentes con el láser se pueden considerar como ondas clásicas o semiclásicas. Y por lo general las separamos en dos, en las frecuencias positivas y en las frecuencias negativas. Esto es para facilitar el cálculo y tenemos nuestras ondas cuantizadas. Entonces podemos ver que para el caso de los campos electromagnéticos cuánticos, pues uno corresponde al operador de aniquilación y otro al de creación. Este término de aquí representa la amplitud de la onda eh, y tenemos el vector de desplazamiento que está aquí en el hamiltoniano y solamente es la permitida del vacío por el campo eléctrico más la polarización. Si se fijan, esta es la polarización que habíamos mostrado antes. Entonces, bien, si vamos a desarrollar este hamiltoniano, pues solamente tenemos que sustituir estas expresiones en la expresión de acá arriba y se van a generar bastantes términos, como 512 creo más o menos, pero a nosotros solo nos interesan estos términos de aquí, que son los que corresponden a la mezcla de cuatro ondas, y ahí al sustituir, pues vamos a obtener esta cosa rara de aquí, ¿no? Que ocupamos integrar. Entonces, pues este hamiltoniano nos dice cómo nuestro sistema interactúa, qué interacciones hay aquí, pero a nosotros no nos interesa solamente saber la interacción en un momento, nos interesa conocer la interacción a lo largo de toda la fibra, a lo largo de todo el medio no lineal. Entonces hacemos uso de una herramienta que se conoce como evolución temporal del sistema con un método perturbativo, que es esta expresión rara de acá arriba. Y pues para explicarles un poco, eh, este ket de al final, que es psi de t sub 0, se conoce como estado del vacío. Y podemos ver que aquí tenemos cero fotones. ¿Se acuerdan en la primera, segunda diapositiva? Teníamos un sistema con n fotones, pues aquí tenemos cero, o sea, no hay nada, es el vacío. Y este psi de t representa nuestro estado final. Prácticamente aquí vamos a hacer evolucionar el sistema de un tiempo t sub 0 a un tiempo t y a ver qué sucede. Entonces teníamos nuestra expresión rara que al integrarla pues vamos a obtener esto de aquí. Y lo primero que podemos darnos cuenta es que aparecen dos funciones nuevas que es alfa y phi. Y vamos a estudiar estas dos funciones. Bien, entonces esta era la expresión pasada. Primero empezamos con phi, que depende de omega s y omega i, que son las frecuencias de los fotones.
Y esta función se conoce como función de empatamiento de fase. Y bueno, pueden ver por qué, porque aquí, si recuerdan la expresión delta K, pues aquí está, aquí se encuentra, solamente que está desarrollada. Y prácticamente esta función de empatamiento de fase está asociada a la conservación de momento del sistema, o sea, a los 4 fotones. En cambio, la función alfa que tenemos acá arriba es la función envolvente espectral, que hace referencia a cómo bombeamos el sistema. Esta expresión de aquí es una distribución gaussiana y hace alusión a la conservación de energía. Entonces, esta expresión es conservación de momento y esta es conservación de energía. Entonces, si se cumplen estas dos funciones, pues tenemos entrelazamiento, ¿no? Entonces, por último, al desarrollar nuestro estado total, vamos a tener que es de esta forma: nuestro estado total, nuestro estado final, es el estado del vacío más cierta amplitud más estas dos funciones, y podemos ver que los operadores de creación de creación y aniquilación que tenemos acá arriba actuaron en el vacío generando fotones con frecuencia omega i y con omega s, y esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque este sistema está entrelazado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque este sistema representa una superposición de estado de dos fotones, es decir, estos dos fotones vienen juntos. Y si recuerdan al inicio, pues dijimos que el entrelazamiento es una propiedad del sistema en el cual no se puede expresar como el producto de dos o más estados. Entonces, nosotros no podemos expresar todo este estado final como el producto de dos estados. Entonces, nuestro sistema se encuentra entrelazado. Entonces, eso nos lleva a definir lo que se conoce como función espectral conjunta, que no es más que la multiplicación, la convolución de estas dos funciones. Y si nuestro estado no estuviera entrelazado, se vería así. Tendríamos una función que nos describe todo el fotón omega s y otro que nos representa todo el fotón omega i, pero pues no tenemos eso, tenemos dos funciones que están mezcladas y no podemos separarlo. Sin embargo, en la práctica, nosotros lo que medimos es la intensidad. Nosotros medimos la intensidad de un campo electromagnético, no medimos el campo como tal, medimos la intensidad. Y está asociada la intensidad está asociada al cuadrado del campo electromagnético. Entonces aquí asociamos la intensidad espectral conjunta como pues, el cuadrado de la función espectral conjunta, bueno, módulo al cuadrado. Y esto es lo que podemos medir en la práctica. De hecho, esto es lo que medimos en la práctica. Y pues, ¿cómo podemos visualizar todo esto? Pues la función de empatamiento de fase que se encuentra aquí es la que nos da la conservación de momento. Podemos notar que graficando respecto al eje de la frecuencia del fotón señal y la frecuencia del fotón acompañante, se forma una curva medio peculiar. Lo importante de esta función es que la pendiente cambia en diferentes puntos. Por ejemplo, esta parte de aquí es algo como horizontal y esta parte aquí es como menos 45 grados, y depende de los fotones, depende de las frecuencias de los fotones que estamos generando. En cambio, la función envolvente espectral pues es como una recta a menos 45 grados para toda la distribución, porque estos de aquí son distribuciones de probabilidades, de tal manera que al final nuestra función de intensidad espectral conjunta, pues podremos decir como de una manera medio vulgar que no es más que poner esta función encima de esta, y la parte en donde se ilumine o donde crucen, pues es la función de intensidad espectral conjunta que se forma. Entonces, para que sea más explícito, pues aquí les hago otra función de espectral de intensidad conjunta que también calculamos. Las líneas sólidas representan la función envolvente y las líneas punteadas la función de empatamiento de fase. Esta parte se encuentra más o menos por aquí. De hecho, aquí vienen las frecuencias. Y esta función de intensidad espectral conjunta lo que hace es darnos la probabilidad en la cual vamos a encontrar los fotones que estamos generando. Por ejemplo, para que entendamos mejor esto, pues volvemos a nuestra función de empatamiento de fase, y si nosotros bombeamos dos fotones a 1018 nanómetros o 1.018 micrómetros, que sería esta línea azul de aquí, vamos a observar que se forman dos fotones. El fotón señal a 1.373 micrómetros, que sería este de aquí, este cruce que hay aquí, y el fotón acompañante, que es a 0.809 micrómetros, que si convertimos la longitud de onda a frecuencia,
pues el fotón señal está a 1372 radianes sobre picosegundos y el fotón acompañante a 2330 radianes sobre picosegundos. Entonces, nuevamente aquí en la función de intensidad espectral conjunta, pues podemos ver que a 1372 radianes sobre picosegundos existe todo este margen de probabilidad para generar un fotón acompañante con esta frecuencia. Y de igual manera, para el fotón acompañante existe todo este margen de probabilidad para generar un fotón señal. Una función de intensidad espectral conjunta completamente entrelazada, pues sería como una línea recta. Y esta probabilidad disminuiría de tal manera que, o sea, de tal manera que cuando yo midiera un fotón señal, a 1372 radianes sobre picosegundos, yo sé exactamente cuál es la frecuencia del fotón acompañante, porque aquí estoy viendo la distribución de probabilidad. Es más probable que se encuentre en esta parte de aquí. Entonces, yo sin medir el otro fotón, ya sé a qué frecuencia se encuentra. Es por eso que se llama entrelazamiento espectral, porque la información de un fotón me está dando la completa descripción del otro fotón. No es necesario que yo mida ni que yo haga algo más, simplemente están entrelazados, es directo, ¿no? Y a manera de ejemplo, para que se vea mejor esto, les pongo diferentes funciones de intensidad espectral conjunta que pues calculamos a lo largo del desarrollo de la tesis. Y hay que hacer énfasis aquí a algo, que el entrelazamiento que obtuvimos es una consecuencia directa de la interacción de las ondas en el medio no lineal. Nosotros no influimos en esta propiedad, la propiedad es automática, por así decirlo. Lo único que podemos hacer nosotros es cambiar la forma del entrelazamiento. Y es por eso que aquí les pongo pues estos diferentes gráficos. Podemos ver que la función envolvente espectral pues es la misma, pero la que cambia es la función de empateamiento de fase. Y si se fijan, esta era la parte de arriba, esta era como la parte de la izquierda, y no, esta es la izquierda y esta como la derecha. Entonces podemos ver que lo que cambia es la distribución de probabilidades en la función de intensidad espectral conjunta. Por ejemplo, en esta podemos generar una función de intensidad espectral conjunta completamente horizontal, de tal manera que si yo bombeo a esta frecuencia, que es como 2365, existe todo este margen para generar un fotón señal. Entonces no sabemos con certeza a qué frecuencia se haya generado. Existen pues mayor probabilidad de que sea en esta parte más blanca, pero es una probabilidad, no lo sabemos. En cambio, para esta función se encuentra a 45 grados y pues es como la anterior, ¿no? Podemos saber un poco mejor que para cada frecuencia de nuestro fotón señal, pues existe ya una ligada a la del fotón acompañante. Y tenemos el caso contrario en el que estamos a 90 grados. Ahora aquí es al revés. Si yo bombeo con un fotón señal a 1330 y tantos nanómetros de radianes sobre picosegundos, perdón, pues tenemos todo este margen, todo este rango para generar un fotón acompañante y pues no sabemos cuál sea la frecuencia a la que se haya generado, ¿no? Por lo cual, eso nos lleva nuevamente a que el entrelazamiento es una propiedad del sistema que no puede ser expresada con el producto de dos o más estados. Sin embargo, esta propiedad fue heredada, o sea, nosotros no decidimos cuándo entrelazarlo ni cómo, o sea, el mismo sistema los entrelaza y nosotros pues, no hacemos más. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el sistema sí pueda ser expresado como el producto de dos o más estados. ¿Por qué? A esto se le llama estados factorizables y vamos a ver un ejemplo para que les quede un poco más claro. Aquí tenemos nuevamente nuestra función de intensidad espectral conjunta y podemos ver que pues es un círculo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo bombeo a una frecuencia de 1377, mi fotón señal aproximadamente, el fotón acompañante tiene todo este rango para generarse, o sea, su frecuencia no la conocemos, pero también pasa para el fotón acompañante. Si nosotros bombeamos como a 2337, 2335, el fotón señal tiene todo este margen para generar una frecuencia, de tal manera que si yo mido el fotón señal, yo no sé a qué frecuencia se encuentra el fotón acompañante, porque se pudo haber generado en cualquier parte de este círculo. Y, y pues eso es bastante complicado, porque ahora ya no sabemos nada más que el fotón existe, ¿no? No tenemos, en el caso contrario, que era si yo sé a qué frecuencia está el fotón señal, pues yo sabía directamente a qué frecuencia era el fotón acompañante, pero para este caso no lo sabemos, es al revés, estos son estados factorizables y sí se pueden expresar
como el producto de dos o más estados. Entonces, pues esa es la principal diferencia. ¿Y por qué nosotros queremos tener estados factorizables? Pues porque no hay correlación, no hay entrelazamiento y, y pues prácticamente estos fotones son muy deseados en computación cuántica por su alta pureza. La alta pureza hace referencia a que no tienen ninguna correlación de ningún tipo, ¿no? Yo genero los dos fotones y pues no sé a qué frecuencia se hayan generado, tengo una distribución de probabilidad, pero no sé con certeza a qué frecuencia los he creado. Entonces, esta es la ingeniería que nosotros hacemos. Buscamos que los estados no estén entrelazados para que puedan ser útiles después en computación cuántica, en computadoras cuánticas, en criptografía y en bastantes áreas. Solo como comentario, esto es bastante complicado, o sea, no solo numéricamente es complicado hacer todo esto, sino también experimentalmente es muy complicado porque mm, pues son los retos de frontera, ¿no? Prácticamente hay universidades en Europa y del primer mundo que se dedican a hacer esto y pues solamente pueden generar, bueno, hay un artículo en el que solo generan 6 fotones libres, ¿no? Nosotros tratamos de generar estos dos y pues bueno, ¿qué pasa si esto llega a ocurrir? Pues vamos a tener las computadoras de casa, ya no van a ser de electrones, van a ser de fotones y van a ser miles de veces más rápido, ¿no? Por eso es la necesidad de querer crear estos estados factorizables. Entonces, pues los invito a los estudiantes de la división a que si en algún punto les llama la atención la óptica, se acerquen al laboratorio de aplicaciones cuánticas, que aquí es donde suceden todo este tipo de cosas raras y poco intuitivas. Y pues nada, yo termino aquí la plática. Espero que les haya agradado, que hayan aprendido algo sobre el entrelazamiento y muchas gracias por su atención.